Está aquí con nosotros Gustavo Vera. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, Gustavo Vera es amigo de Jorge Bergoglio y se ha separado de UNEN para armar un partido propio llamado Bien Común en función de una frase del Papa Francisco. Gustavo, buenas noches. Hola, buenas noches. En función de lo que venimos diciendo históricamente de la Alameda, que los niveles de mafia y de corrupción que infectan transversalmente el aparato estatal obligan, digamos, a que en este momento tratemos de armar un gran frente de todos los sectores honestos, vengan del partido que vengan. Se te ve un poco enojado. Se te ve un poco enojado no, con la cansado, cuestión. Dormí poco, no, cansado, estoy cansado. Pero digo enojado con UNEN, por ejemplo, que te terminaste yendo rápido. Fuiste candidato de UNEN hace unos meses y ya te fuiste. Y en estos 8 meses en la Argentina pasaron muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Acordate cómo estábamos en diciembre, cómo estamos ahora. Pasó en el medio la devaluación, fondos buitres, un montón. En cada partido pasó lo mismo, alineamientos, realineamientos y cambios bruscos, ¿no? UNEN nace como un frente... ¿Qué es lo que te echa de UNEN, lo que te saca de UNEN? ¿La 3, alianza con Macri? 3, 4 cosas. Era un frente antimafia, anticorrupción y se convirtió en un frente antiperonista, que cambió el discurso. Ya en vez de denunciar la mafia y la corrupción solamente se denunciaba la mafia y la corrupción siempre y cuando salpica a los K. Cuando salpicaba a los propios, obviamente había código de omertá, código de silencio. Por ejemplo en Rosario. Por ejemplo en Rosario. Cosa que discutimos tantas veces. Cuando denunciamos los 117 búnker narco, nos quedamos obviamente absolutamente solos. Te retiraron el saludo. Y sí, más o menos. Cuando pedimos que se investigara al gobernador y al ministro Lamberto por el tema de las escuchas telefónicas de los monos, cuando pedimos que se investigara la computadora que se había llevado el ministro de Gobierno cuando mataron a Medina. Bueno, nosotros estamos armando la red antimafia en Rosario mucho antes de integrar UNEN, y la conforma mucha gente. Y obviamente... Cuando vos hablas de mafia, ¿de qué hablas? ¿De corrupción política o de corrupción más fierro, más drogas? A ver, nosotros hablamos de mafiosidad como el punto de encuentro entre la corrupción y la mafia. La corrupción básicamente es la administración fraudulenta, las estafas, de alguna manera... Apropiarse de la guita pública. El uso inapropiado de lo público. El Estado como botín de guerra. Exactamente. Cuando el poder es bien propio es corrupción, ¿sí? Cuando es bien común es la política en el sentido más común del término, digamos, más noble del término. La mafia es el crimen organizado. La asociación entre corrupción y mafia es lo que se denomina mafiosidad. Bueno, eso quedó en evidencia cuando se conocieron los procesamientos de la causa de la efedrina, digamos, los funcionarios malos, los que manejaban la plata y a su vez llevaban la y abastecían a los carteles, claro, exactamente, abastecían justo a los carteles narcos cuando se prohibía la importación de efedrina en México. Casi al mismo tiempo empezó el circuito de tráfico masivo de efedrina acá. Pero bueno, y lo último que nos separó de UNEN fueron las votaciones escandalosas, que empezaron siendo anécdotas molestas, como por ejemplo... autorizar bares privados para negocios en parques públicos, y terminaron siendo escándalos como cuando votan, digamos, el endeudamiento de la ciudad en 890 millones de dólares, fijando sede en Londres, digamos, para tratar el litigio, y donde la mitad de ese endeudamiento es para pagar, para hacer un canje de deuda que vencía ahora, pero la otra mitad queda a discreción del gobierno de la ciudad para usarla para un futuro canje de deuda del 2017 o para obras varias. Es decir que, dicho en buen romance, le financiamos con los fondos de los contribuyentes porteños la campaña presidencial a Macri en 450 millones de dólares que van a pagar tus hijos, mis hijos, los nietos y las futuras generaciones. ¿Y por qué crees que UNEN hace eso si supuestamente es uno de los adversarios políticos del macrismo? No, es de público conocimiento que hace rato que están negociando alianza. La coalición cívica y el radicalismo están negociando hace bastante más. Lilita lo ha dicho públicamente, el radicalismo lo hace más disimuladamente, pero bueno, a ver, la relación del Coti con Larreta, negociando en 8 provincias, el acuerdo UCR-PRO, esto lo conoce absolutamente toda la clase política. Gustavo, alguien podría decirte que eso puede sorprenderte, pero no, por ejemplo, lo de Rosario, porque cuando vos fuiste candidato ya la situación vinculada con el jefe de policía de la provincia de Santa Fe ya era... Estamos de acuerdo, pero vos no te olvides que UNEN era una alianza en Capital Federal, que los socialistas que integraban UNEN en Capital Federal eran los que respondían a Giustiniani, o sea, la interna contra Vines, no son los que están en este momento en el gobierno de Santa Fe. Por lo tanto, obviamente si nosotros hubieran propuesto integrar un frente para pelear contra la mafia con el gobierno de Santa Fe, obvio que no vamos ni a la esquina. Gustavo, cuando fue FAUNEN, de hecho nosotros no participamos del acto, nunca fuimos de FAUNEN. Una cosa es FAUNEN, otra cosa era UNEN. Un nombre de por sí marketingeramente
equivocado, ¿no? Que un espacio político se llama Faunen, ya es bastante particular. Pero, Gustavo... No, lo llamativo es que haya 149 partidos registrados en Capital Federal y que a ninguno se le haya ocurrido llamarse Bien Común. Pero pues, a lo que te veo... Espere, lo voy a interrumpir un momento, tengo un móvil. Gustavo Massó era el productor, un productor artístico de Cerati, y a través de él se le envió la carta a Francisco que Lilian le mandó y Francisco le contestó, y después se generó una interesante historia porque Gustavo Massó, que era el que producía muchos de los discos de la parte artística, digamos, se ofreció para pintar cuadros en ocasión de la canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II, y ese primer pintor argentino que logró tener cuadros hoy en el Museo del Vaticano, de estos dos. Y eso fue por la relación entre Lilian y el Papa Francisco. Qué bárbaro. ¿Cómo cuánto te apoya el Papa Francisco en la generación de un partido propio? No, en eso específicamente no, porque el Papa Francisco en las cuestiones partidarias es presidente. Sí apoya todo lo que tenga que ver con la lucha histórica que la Alameda viene desarrollando y que mucha gente viene desarrollando en otras organizaciones vinculadas a luchar contra la forma de esclavitud, luchar contra la idolatría del dinero, tratar de que el poder sea servicio, que esté al servicio del bien común. Obviamente hay mucho parentesco entre la lucha de la Alameda y la exhortación papal del Evangelium Gaudium, en lo que tiene que ver, digamos, con rechazar una economía vinculada a la exclusión, en el sentido del cuidado y preservación del medio ambiente por encima de cualquier negocio, en el sentido de regenerar la política para que termine de alguna manera esta forma de casta aristocrática que se ha convertido en la clase política. ¿No está farandulizándose un poco el Papa? No, yo creo que el Papa, si vos prestás atención a los mensajes que todos los miércoles y los domingos transmite al mundo, y los mensajes que ha transmitido en Corea, los que ha transmitido en distintos pueblitos de Italia, creo que el mensaje más de fondo es el mismo que planteaba en el Evangelium Gaudium. Ahora está trabajando con teólogos de la liberación en una homilía que tiene que ver con el medio ambiente, que va a hacer muchísimo ruido, y bueno, después obviamente es el Papa, tiene que recibir obviamente como buen cristiano a todos, ¿no? A todos, no a todos, al de la Salada no lo recibió, aunque viajó, al dueño de la Salada, a todos no lo recibe. ¿Por qué no lo recibió? Pecadores sí, corruptos no. O sea, es un corrupto. Basa su producción en trabajo esclavo y talleres clandestinos. Estás hablando de Castillo, ¿no? Obviamente. ¿Quién pensás que te va a acompañar en el partido? Mirá, un partido que se proponga un programa antimafia. Para nuestra sorpresa, ayer Unión y Benevolencia estaba repleto. Realmente para nuestra sorpresa. Había, por ejemplo, sectores de la CGT Azopardo, estaba el sindicato judicial, estaba el sindicato de los motoqueros peronistas, estaba el sindicato de trabajadores de organismos de control, que son trabajadores radicales, estaban agrupaciones de cortadores que están en el sindicato de cortadores, agrupaciones de costureros, agrupaciones de oposición que hay en comercio, estaba gente del Consejo Directivo de la Central de Trabajadores Argentinos, pastores evangélicos, curas, o sectores vinculados al trabajo social de la iglesia, sectores de barrios, de los más dispersos, de Recoleta hasta Liniers, y gente de partidos de los más variada. Por ejemplo, tenías a Leandro Ilia, tenías a Sofía del Partido Comunista Revolucionario, tenías a Piumato, tenías de la CGT, a Julio Macera de la CTA, a Cintia Houghton. Pareciera que en la cuestión de delito, lo que hay es un regreso, se está agotando el garantismo que pregonaba el gobierno y vamos camino al regreso a la mano dura, ¿no? Por lo menos ahí parece que el péndulo vamos camino a la trampa de estigmatizar Perejire como el muchacho que acaban de detener, digamos, en un show, digamos, con 1,5 kilos de cocaína. O sea, vamos al circo de estigmatizar pobres inmigrantes, como pretendieron hacer en el desalojo del barrio Papa Francisco, donde violaron toda ley, como dice Amnistía Internacional, tal cual es como lo planteó, porque es con lo que establece la Convención de Viena. O sea, lo de siempre, como están todos sucios y nadie se puede investigar a nadie, lo más fácil es estigmatizar al más vulnerable, al pobre, al migrante. Es un clásico. Pero hay un hartazgo social también. Pero ese hartazgo social justamente
justamente nosotros tratamos de responderlo como corresponde. A ver, acá el hartazgo social hay que explicarle a la gente claramente que tiene que ver con las más de 4.000 pistas clandestinas de aterrizaje, que tienen que ver con los muchachos que desde el Estado traficaron 40.000 kilos de efedrina, que tienen que ver con los muchachos que acá en la ciudad se financiaron la campaña con la red de trata de Martín o la de Carlos Morales Comini, que tiene que ver con los que en Rosario nombraron 2 jefes policiales que organizaron concretamente o permitieron o convivieron con bandas narcos que provocaron 400 muertes, que tiene que ver con el gobierno de Córdoba y su brigada de drogas peligrosas que arbitraba el mercado entre 6 bandas de narcotráfico. Disculpa, una pregunta. Sí. Como suele decir Graña, si viene un extraterrestre, ¿en qué te diferencias de Lilita? Porque yo la escucho a Lilita y precisamente ella explica la posibilidad de vincularse con el PRO a partir de la pelea contra las mafias. Ella dice, el peronismo es mafia, por definición, y nosotros... No resiste archivo. Lilita decía que el PRO era mafia durante la campaña. No resiste archivo. Está bien, pero... Y decía que su límite era Macri, sí, es verdad. A ver, no resiste archivo. Primero. Segundo, pero la pregunta, ¿en qué nos diferenciamos? Algo muy fácil. Y por eso vino tanta gente ayer, a pesar de que un diario de circulación nacional lo publicó y como fue una explosión en las redes, después lo ocultó, y a pesar de que sabemos que muchos amigos de medios nos han dicho que les bajaron el pulgar y iban a cubrir el acto, pues el acto era Unión y Benevolencia repleto, 7 sindicatos, 2 centrales sindicales a nivel de sus direcciones más importantes, gente de 7 partidos. Mi pregunta iba a esto. A ver, ¿a qué voy? ¿En qué nos diferenciamos? En la práctica. A ver, nosotros cuando denunciamos a los narcos, lo filmamos, lo probamos, corremos riesgo de vida. Cuando decimos que los legisladores tienen que vivir con el salario de un director de escuela, yo vengo donando todos los meses religiosamente ante escribano público a organizaciones del bien común, no a la Alameda, porque si no una truchada que le done a mi propia organización, donándole a otras organizaciones que no tienen nada que ver con la Alameda, porque mientras proponemos esta ley, en la práctica lo ejercitamos. Entonces, ¿qué nos diferenciamos? Que nosotros lo que decimos con el pico, lo sostenemos con el lomo. En eso nos diferenciamos. Y que el resto es una manga de chanta que hablan, y después cuando van a declarar su patrimonio, son multimillonarios. Pero vos comprás también la teoría de que el peronismo en bloque es mafia. No, por eso te estoy diciendo que ayer había un sector muy importante peronista. Hay una agrupación que se llama peronista católico, otro peronista evangélico. Había un montón de grupos peronistas que estaban ayer, y muchos que mandaron adhesión, muchos de la izquierda también. El Pollo Sobrero mandó adhesión, vino el PCR, vino el PCA, hasta Pino Solana mandó adhesión. Y estaba el Cira Argumedo. Quiero decir, a ver... Bueno, Pino Solana es otro lo que está incómodo en la alianza con Macri. Hay mucha gente, para nuestra sorpresa, muchísima gente, mucha más que la que esperábamos, se sumó a Bien Común. Hubo centenares de adhesiones ese mismo día, cientos que se llevaron para a su vez conseguir más. Prácticamente es un hecho que en muy pocos días esto se va a replicar en provincia y en otras provincias más, porque hay ¿Cuál es tu referencia? A ver, ¿Tenés alguna referencia nacional? Lo que hay es una necesidad de instrumentos para hacer un manipulite. Entonces, a ver, esto es un partido, como yo ayer dije, históricamente transitorio, ¿sí? ¿Por qué es históricamente transitorio? Porque la función que tiene es reagrupar a todos los honestos que hay en todos los partidos, ¿se entiende? Para cambiar este sistema de partidocracia oligárquica, de corrupción asociada a la mafia, que es mafiosidad. ¿Es gobernable la Argentina sin las mafias? No es gobernable. A ver, no. Sin la mafia. Hoy no es gobernable. Lo que ha hecho todo el mundo es ir impactando. Le pegás a uno y pacta con la otra. Si vos te pones a hablar con cualquier... A ver, el gobierno nacional tomó muchas medidas que en los títulos eran muy buenos, en los títulos eran románticas, pero después la historia del desarrollo era una novela de terror. ¿Se entiende? ¿Pero por qué? Porque a través de los conductos mafiosos, hasta las políticas más nobles, terminan totalmente planes sociales que terminan instrumentados por Barra Brava. Digo. A ver, yo le tengo que reconocer, por ejemplo, a Wiener, que en su primer periodo de Educación y Salud lo puso en un lugar muy importante, pero este pequeño detalle de dejar coexistencia pacífica primero con la policía y después ya algo más, que coexistencia pacífica que continuó en el periodo de Bonfatti, terminó degradando todo lo bueno que había hecho. Quiero decir que buenos títulos, cuando vos tenés un estado de mafiosidad, terminan en la cloaca de la corrupción cuando tenés semejantes niveles de degradación institucional y donde la parainstitucionalidad es la que está cocinando el guiso. ¿Con qué plata vas a hacer campaña? Con ninguna. Ayer hicimos un acto, lo llenamos sin ningún medio, vinieron 7 sindicatos, vinieron de los principales templos evangélicos, de un montón de sectores católicos, de sinagoga, ateos, agnósticos, 7 partidos, y nadie les avisó, más que por Twitter y por Facebook. Gustavo, gracias por venir. Gracias.